Espero que se encuentren de maravilla y antes de iniciar con esta vivencia que tiene que ver con una falla de la realidad, les recomiendo bastante al finalizar el relato escuchar la historia de Pasó un 19 de octubre. Es un muy buen complemento si aún no han llegado a escucharla. Sin más, los dejo con la siguiente historia. El Valle del Tesoro. Historia basada en la experiencia de Octavio Campos. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Quisiera comenzar este relato diciéndoles que muchas veces tengo la impresión de que cuando te pasa algo como lo que me pasó a mí, no hay absolutamente nada que pueda detenerlo. Dicho de otra manera es que sientes esa inquietud, una que te dice que puede volver a suceder en el momento menos esperado. Recapitulando un poco las cosas, quiero recordar a la audiencia que mi nombre es Gustavo y vivo en Idaho. Si algunos recuerdan, viví algo bastante extraño una ocasión en la que fui al trabajo y de alguna forma regresé en el tiempo. Un hombre en su camioneta me auxilió y al regresar a mi época tuve la inesperada coincidencia de volver a encontrármelo. Aclarado este asunto, continuó. Sucede que desde el 2017 no había visto a mis hermanos y a mi madre. A mediados de abril mi familia por fin me dijo que habían ajustado los tiempos. También tenía la economía para venir a verme y conocer a mis hijos. Acordamos reunirnos en Las Vegas antes de llegar a Idaho. Se llegó la fecha y nos encontramos en un bello lugar. Fue muy emotivo para mí volver a estar todos juntos. Fuimos a cenar para platicar a gusto sobre los años de ausencia. Luego me quedé conversando con uno de mis hermanos hasta altas horas de la noche. Recordábamos las anécdotas vividas específicamente cuando éramos niños. Resulta que en una ocasión vinimos a Estados Unidos para visitar a mi abuelo que ya estaba en su lecho de muerte. Él vivía justo en Las Vegas y si no mal recuerdo era 1996. Mi hermano y yo éramos unos niños que corrían y jugaban. Hacíamos travesuras todo el tiempo. Para mí esta anécdota ya estaba perdida en las lagunas del olvido. Pero mi hermano de alguna manera la había conservado intacta. Él fue el que me dijo más o menos lo siguiente. ¿Recuerdas que vinimos a ver al abuelo? No lo conocíamos, pero él pidió vernos en esas condiciones. Cuando llegamos, mi mamá nos presentó con él. Ya estaba muy mal por su enfermedad, pero aún así logró juntar fuerzas para decirnos, hijos, ustedes son mi descendencia, van a ser prósperos en esta tierra. La verdad yo no entendía qué quería decir eso y tú tampoco. Sin embargo, cuando estábamos en el patio que está en la parte delantera de la casa, recuerdo que vimos a dos hombres que fueron interceptados por otros dos. Estos hombres estaban vestidos como testigos de Jehová. Los otros dos vestían de un modo que me pareció muy extraño. Ni tú ni yo le dimos importancia y continuamos jugando. Pero recuerdo que esos hombres se quedaron platicando justo en la banqueta de enfrente. Me dio la impresión de que estaban discutiendo. Al cabo de unos minutos los hombres bien vestidos se fueron y únicamente quedaron los otros dos. Tú siempre fuiste amante de los autos y recuerdo que te quedaste para ver que traía uno de esos señores. Algo te sorprendió del dueño del carro y lo miraste fijamente. El hombre se puso algo pálido y nos dijo, niños, ¿qué están haciendo? No alcanzamos a responderle porque mi mamá nos mandó a llamar y nos metimos a la casa. Cuando mi hermano terminó de contarme esto, sentí que la sangre se me fue a los talones. El momento regresó con más claridad y pude recordar bien lo que pasó. Un momento antes de entrar a la casa, mi hermano se adelantó y yo me quedé un momento afuera. Algo me resultaba muy familiar en ese tipo, pero no sabía qué. Lo único que atiné a preguntarle fue de dónde viene, a lo que el desconocido respondió que venía del Valle del Tesoro. En la actualidad se le conoce así como la región de Idaho. Todavía puedo ver la cara de sorpresa del tipo cuando me vio, como después tuve un fuerte dolor de estómago y rápidamente entré a la casa. Para esto mi mamá ya nos tenía algunas tareas listas para ayudar en la limpieza de la casa del abuelo. Esa misma noche cayó una tormenta como pocas.
Los relámpagos estremecían los vidrios y las puertas. Lamentablemente, mi abuelo murió durante la madrugada y al tercer día regresamos a México. Todo quedó ahí. Y sé que esto va a parecerles una locura, pero ocurrió de esta manera. Mientras mi hermano y yo platicábamos esta anécdota y recordábamos al abuelo, nos pareció algo desconcertante ir a conocer a una persona que moriría a las pocas horas después. En fin, ese día fue revivir muchas emociones y ya estábamos cansados, así que cada uno se fue a dormir. Al día siguiente el clima estaba muy caluroso, pero decidimos ir a conocer a fondo la ciudad. Cuando regresamos a la casa de mi abuelo, la cual se heredó a otro familiar, me estacioné enfrente de mientras platicábamos. En eso mi hermano me comentó: ¿recuerdas esa vez que estuvimos en el patio cuando vimos despedir al abuelito? Le respondí que sí y continuamos indagando en esa tarde. De pronto salieron dos jóvenes mormones y nos interceptaron en el auto. Nos estaban invitando a unirnos a su iglesia. También nos preguntaron cosas relacionadas a su fe. Mi hermano es antirreligioso y los empezó a ofender. Yo estaba intentando calmarlo cuando había dos niños sentados en el patio de la casa del abuelo. Me quedé totalmente congelado al comprobar que esos niños éramos nosotros. No podía creer que los estuviéramos viendo muchos años después. Cuando los mormones se fueron, le dije a mi hermano: mira, ¿ya te diste cuenta? Él también se quedó perturbado sin saber qué decir o hacer. Incluso noté que le faltaba el aire para respirar. No teníamos la menor idea de cómo actuar en esa situación. Entonces solté lo primero que se me ocurrió, que fue decir que estaban haciendo niños. Uno de ellos me preguntó de dónde vienen. No había ninguna duda. Ese niño era yo. Vengo del Valle del Tesoro. Contesté e intenté moverme para acercarme al niño que estaba paralizado. A un nivel inconsciente, la impresión me afectó tanto que me desconectó por un momento de la capacidad motriz. Lo que pasó después fue que nuestra madre los llamó y los niños se metieron a la casa. Cuando volteé a ver a mi hermano, me di cuenta que estaba tirado en medio de la calle. Me costó mucho trabajo mover mis extremidades, pero cuando pude lo ayudé a sentarse. Él no paraba de repetir que esos niños éramos nosotros dos. Estuvimos un rato afuera asimilando la situación hasta que nos sentimos un poco más tranquilos. Ya más recuperados, entré en la casa buscando a los pequeños. Mi mamá me dijo que ahí no había entrado nadie y que solamente estaban mis tíos. A mis hijos se lo había llevado una prima y también a mi hermano el menor. Regresó a la calle para ayudar a mi hermano a entrar. Cuando mi mamá lo vio, se quedó muy espantada por su condición, pero no pasó de ahí. Un par de días después nos fuimos a Idaho. Estuvimos juntos unos días más y se regresaron a México. Esta sería la segunda falla de realidad que he experimentado, y algo me dice que no va a ser la última. Si llego a toparme con alguna de estas fallas o cruces de dimensiones, se los haré llegar. Estos sucesos desafían cualquier pensamiento lógico que pueda explicar cómo es que ocurren, y aún sigo pensando cómo es que se dan estos hechos. Pero tal vez nunca vaya a encontrar una respuesta lógica. Interesante, ¿no creen? Así de interesante debe ser su opinión o teoría de lo que pasó. O tal vez has escuchado algo parecido. No dudes en dejarnos un comentario o me gusta. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.